Hola, ¿qué tal? Bien, tema del día de hoy, valga la redundancia, teniendo el título frente a mí, afecciones renales y urinarias en pediatría. Eh, en lo posible vamos a tratar de abarcar eh, las diferentes edades, las diferentes etapas de- de los niños y de su crecimiento, pero vamos a tener en cuenta, por sobre todas las cosas, que estamos hablando de afecciones que tienen una incidencia bastante importante en el periodo lactante mayor y en la primera infancia. Cuando hablamos de lactante mayor, recordemos que, de acuerdo a la clasificación de Thomson, el lactante menor habla del neonato, del niño que ha finalizado su periodo neonatal, es decir, del primer mes de vida, hasta el año de vida, y el lactante mayor abarca desde el año de vida hasta los 3 años. La primera infancia de los 3 años a los 6 años, segunda infancia de los 6 a los 9 años, pubertad de los 9 años hasta los 13 y adolescencia de los 14 hasta 18 y quizás un poco más teniendo en cuenta que tenemos muchos adultecentes dando vueltas, no biológicamente, pero quizás psicológicamente. Bien, eh, comencemos entonces. Comencemos desde aquellas que son más de simple resolución y más frecuentes hasta las más infrecuentes y más complejas. Eh, de las más simples hablamos de las infecciones del tracto urinario, que abarcan lo que es vejiga, uretra, y eventualmente pueden extenderse a la primera porción de los uréteres, pero bueno, eso ya sería en una etapa más avanzada de la afección que va a derivar tarde o temprano en una afección superior dirigida hacia los riñones. Hay dos términos importantes que tenemos que tener en cuenta, me voy a correr un poquitito para que lo puedan ver mejor. A ver, me pongo acá arriba, me pongo acá abajo, ahí está. Bien, cuando hablamos de infecciones del tracto urinario vamos a hablar de presencia de bacterias. Eh, no tenemos infecciones de tipo virales en, en el tracto urinario, son bacterianas, eventualmente puede haber alguna infección de tipo micótica, pero las más habituales son las bacterianas, y desde el punto de vista sintomático podemos distinguir dos, las bacteriurias sintomáticas y asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de bacteriurias, hablamos de presencia de bacterias en orina, que eso es el principal indicador de que existe una infección del tracto urinario. Pero estas bacteriurias, esta presencia de bacterias anormales en la orina, pueden originar síntomas en el niño o no. Eso va a depender de algunas condiciones. Si se trata de una infección aguda y esporádica, atípica en un niño normal, vamos a tener una bacteriuria sintomática. Va a haber fiebre, va a haber sintomatología de tipo disuria, va a haber signos como aumento del sedimento, modificaciones en la coloración, el olor. Mientras que cuando hablamos de bacteriuria sintomática, hablamos de aquella presencia anormal de bacterias en orina, pero que no ofrecen ningún tipo de sintomatología y se relacionan en general a situaciones de niños con afecciones crónicas que hacen a modificaciones de la función urinaria. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, los niños que tienen por un trastorno neurológico una vejiga neurógena o neurogénica, que tienen una colonización eh, permanente o crónica de bacterias atípicas en el tracto urinario, y por lo tanto el cuerpo se ha adaptado a ese cambio de la microbiota. Bien, entonces distinguimos las sintomáticas de las asintomáticas para poder así separar de alguna manera lo que es de tipo agudo versus lo que es de tipo crónico. Y van a tener diferente tratamiento y diferente criterio, obviamente. ¿Por dónde ingresan
estos microorganismos que son atípicos y que no pertenecen a la microbiota del tracto urinario. Habitualmente por las vías urinarias bajas, por infección ascendente, problemas asociados a la higiene, permanencia inapropiada y prolongada del pañal, irritación de la mucosa con productos que hace que la mucosa esté más susceptible a colonizarse, porque los procesos inflamatorios en la piel y las mucosas tarde o temprano hacen que el tejido esté susceptible a no poder defenderse de las agresiones externas de las bacterias, de la colonización. La colonización bacteriana se ve favorecida siempre con los procesos inflamatorios. Hablando mal y pronto, las bacterias tienen de qué nutrirse desde el punto de vista biológico cuando hay un proceso inflamatorio en un tejido. Siempre a la inflamación le sigue de alguna manera una infección si existen microorganismos que estén habitando ese tejido, que estén próximos a ese tejido y que puedan sobrevivir a expensas de él. La segunda posibilidad, bueno, estábamos hablando de otras razones, bueno, malas técnicas de higiene, higienes que incluyan, por ejemplo, el arrastre de microorganismos del intestino hacia las vías urinarias, muy particularmente en el caso de las niñas, es menos frecuente en los varones, pero es más frecuente en el caso de las niñas, por la proximidad del meato urinario con el ano, es decir, y el corto trayecto que existe de separación entre el meato urinario y el ano durante el periodo lactante es mucho más cortito, la vagina está totalmente retraída, es mucho más pequeña en su abertura, por lo tanto hay una distancia mucho menor y mayor la probabilidad por contacto de arrastrar microorganismos del intestino hacia el tracto urinario. Y luego por vía ascendente, los microorganismos seguir su camino hacia la vejiga. La otra posibilidad es por vía hematógena, que es la menos frecuente, cuando existe una infección que está distribuida por el torrente sanguíneo. Voy a dar un ejemplo: niño con una vía central que esté colonizada, cuya colonización es lo suficientemente importante como para que el microorganismo pueda distribuirse por el torrente sanguíneo y puede producir infección distal. Obviamente que estamos hablando de que si produce infección distal a nivel del tracto urinario, también puede ofrecer infección distal en cualquier otra parte del cuerpo. Estamos hablando de casos que están cercanos a cuadros de sepsis, pero sí existe la posibilidad de que haya una translocación, una distribución del microorganismo que está viajando por vía hematógena hacia particularmente las vías urinarias. Y ese ejemplo es muy típico o característico en niños que tienen, por ejemplo, un acceso central, una vía central, y están recibiendo un tratamiento de tipo inmunosupresor, un tratamiento citostático que produce como consecuencia una inmunosupresión. Entonces ahí se juntan varias cosas. Se junta por un lado una colonización bacteriana del catéter versus una inmunosupresión por el tratamiento, por lo tanto es el panorama ideal para que quizás pueda suceder que el microorganismo viaje y colonice en el tracto urinario por afinidad con el tejido de las características locales que pueden favorecer el crecimiento de ese tipo de microorganismos en ese lugar y no en otro. En cuanto a las bajas, como estábamos hablando recién, infecciones del tracto urinario, hablamos de infecciones que solamente abarcan el primer trayecto, que es la uretra, el reservorio, que es la vejiga, hablando de uretritis y cistitis, y esas las determinamos como infecciones del tracto urinario inferior. En caso de seguir avanzando, hablamos de infecciones del tracto urinario superior, que incluyen la nefritis, la pielouretritis, con colonización ascendente de los uréteres. Bien, sepan que siempre todo microorganismo no viaja solito, uno lo traslada. Por ese mismo motivo, cuando existen infecciones del tracto urinario que son ascendentes, tenemos siempre que tener en cuenta dentro de la valoración
qué hábitos de higiene existían, y en función de eso también con qué recurrencia y qué antecedentes de infecciones del tracto urinario existieron en el pasado también, para poder valorar si existe alguna deficiencia en ese sentido. Si se necesita trabajar un poquitito más con las condiciones medioambientales, las condiciones educativas e inclusive las socioeconómicas, para poder prevenir futuros eventos similares. En cuanto a la etiología, los microorganismos más comunes, fíjense que la Escherichia coli se lleva el 80%, se lleva el primer puesto. Reconozcamos que estamos hablando de un microorganismo que coloniza saprófitamente en el intestino, ¿sí? En el colon, que tiene funciones muy útiles desde lo biológico para la síntesis de vitamina K, y que convive de forma saprófita, es decir, convive sin ningún tipo de conflicto en el colon, no en otro lado. En otro lado hace lío. Entonces, cuando se traslada de su lugar original a otro sitio, comienza a proliferar, a aumentar en tamaño y produce procesos inflamatorios locales bastante importantes por el aumento del número, porque no están dadas tampoco las condiciones que mantengan a raya su crecimiento, el crecimiento bacteriano. Después tenemos Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Saprophyticus. Esos son más característicos de la piel, de lo que es la región perineal, que son pocos los casos, pero también pueden colonizar, micoplasma, pero esos se llevan, están distribuidos en el 20%. En general, casi la mayoría se los lleva el Escherichia coli, por lo tanto tenemos bastante bien identificado en la mayoría de las veces el tipo de microorganismo y cómo fue que llegó ese microorganismo a donde no tenía que estar. ¿Existen factores predisponentes o de riesgo? Por supuesto, lo que habíamos hablado al principio, el sexo femenino, por las características de la vulva, y además también por las características uretrales. La uretra femenina es más corta, por lo tanto llega mucho más rápido el microorganismo por vía ascendente a la vejiga. Alteraciones o anomalías del tracto urinario, por ejemplo, existen malformaciones del tracto urinario que luego son corregidas quirúrgicamente, como las equifadias, hipofadias, que son anomalías de la salida anatómica del meato urinario en varones, por ejemplo, que pueden predisponer, justamente porque la posición de la uretra está en un sitio que no corresponde, pueden predisponer a diferentes infecciones o sucesivas infecciones del tracto urinario. La fimosis, recordemos que habla de la estrechez y fibrosis del prepucio, que favorece obviamente la proliferación bacteriana entre el prepucio y el glande, porque este no puede retraerse y no puede higienizarse la cabeza del pene, el glande no puede higienizarse convenientemente, además que también impide la salida normal del chorro de orina. El estreñimiento, los oxiuros, es decir, las parasitosis, porque ¿qué pasa? Con las parasitosis de oxiuros hay mucho picor, mucha picazón en la zona perianal. Por lo tanto, en la medida que el chico se lleva la manito ahí y se rasca, tiene posibilidades de llevarse la mano a la región del tracto urinario, al meato y colonizar. El estreñimiento, ¿cómo se asocia básicamente? Lo que pasa es que con el estreñimiento a veces hay muchas maniobras que se realizan para poder lograr que el chico evacúe. Entonces, en esas maniobras, como pueden ser microenemas, pueden potencialmente, no realizadas adecuadamente, hacer una colonización por contacto proximal. Disfunción vesical, vejiga neurogénica, cateterismos, bueno, eso los uno porque tienen algo en común. Estamos hablando de disfunciones vesicales, es decir, situaciones clínicas, en este caso neurológicas, que hacen que la vejiga
no se contraiga totalmente y no elimine la totalidad de su contenido. Recuerden que el mecanismo de eliminación de la orina de la vejiga depende de un mecanismo voluntario e involuntario. El mecanismo involuntario está regido por un área del cerebro y el voluntario por otra área del cerebro, que va evolucionando conforme el niño va reconociendo su necesidad y la va manejando con el control de esfínteres entre los 2 y los 3 años aproximadamente. Existen lesiones neurológicas de la médula espinal que hacen que el niño, y o adulto también, porque en una lesión neurológica en un adulto pasa exactamente lo mismo, no existe la percepción de vejiga llena, porque no hay sensibilidad. Cuando existen lesiones de la médula espinal, se pierde la motricidad y la sensibilidad a partir de la lesión hacia el área descendente de los miembros inferiores. Dependiendo de la altura, si es en el cuello, si es en el área dorsal, si es en el área lumbar, va a haber pérdida de motricidad y de sensibilidad de la lesión de la médula hacia abajo. Entonces, lo que no va a existir es sensación de vejiga llena, porque esa sensibilidad va a depender de la integridad de la médula espinal, que va a enviar esa percepción al cerebro, a la corteza cerebral, y la corteza cerebral, recibiendo esa información, va a determinar qué es lo que hace. Si va a eliminar la orina, si va a permitir que se contraiga el músculo detrusor de la vejiga, o si va a retener la orina para llegar al lugar correspondiente para realizar la micción. En este tipo de casos, estas vejigas no solo no responden con una señal al sistema nervioso indicando que están llenas, sino que además tienen una particularidad, la pérdida del tono muscular del detrusor. Por lo tanto, son vejigas que cuando se llenan, orinan por rebalsamiento, se rebalsan. Llegan a un límite y cuando ya están completamente distendidas, existen señales que llegan a la médula espinal, pero que no llegan por línea ascendente hacia la corteza cerebral. Por lo tanto, a partir de la señal que llega directo a la porción de la médula donde se recibe el estímulo de que está llena, la vejiga va a relajar su esfínter vesical y va a eliminarse orina por vía baja. Pero ¿qué pasa? El músculo detrusor no se va a contraer totalmente, porque para su contracción total va a depender de la orden de la corteza cerebral para poder mejorar esa función, sumado a que se va perdiendo el tono muscular del detrusor por la lesión motora que también involucra no solamente la sensibilidad y la motricidad de miembros inferiores, sino también la motricidad de los órganos abdominales. Por ese motivo, las personas que tienen lesiones de la columna vertebral a nivel dorsal, bueno, cuello hacia abajo, van a tener dificultades para manejar lo que es la eliminación, tanto intestinal como urinaria, por la pérdida de tono, pérdida de peristaltismo y de algunos tonos reflejos. Entonces la vejiga no se va a contraer del todo y va a dejar residuo de orina que va a quedar en la vejiga, no se va a vaciar totalmente. Esto va sucediendo de forma repetida y vamos a tener un niño que es incontinente, pero que además queda con orina residual en su vejiga. Esa orina residual es fácilmente colonizable, porque es un líquido remanente que habitualmente nosotros podemos tener algún tipo de colonización bacteriana ascendente. De hecho, no es que eso no se da en absoluto, pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos circunstancialmente una pequeña colonización ascendente, cuando orinamos, eliminamos hacia afuera, hacemos un barrido de las bacterias que hayan podido ascender, ¿se entiende? Pero en este caso ese barrido no se hace porque siempre queda algo de orina que ya está medio colonizada. Por lo tanto, ese es el momento en el que se producen las bacteriurias.
se produce la colonización bacteriana, que en el caso de hacerse en forma repetida y sistemática a lo largo del tiempo, se producen las bacteriurias asintomáticas, es decir, el cuerpo empieza a adaptarse a esa colonización permanente y ya no hay fiebre o malestar, decaimiento, no están los signos clínicos típicos de una infección en una persona que no tiene una vejiga con estas características. También los cateterismos vesicales repetidos por diversos motivos, ya sea por motivos diagnósticos o porque existe una vejiga que no tiene una respuesta adecuada, pueden inducir también por colonización ascendente a la infección del tracto urinario, a la cistitis. Y de ahí se sigue ascendiendo a la pielonefritis, a la infección ascendente por los uréteres y a la pielonefritis. Ahora bien, estos cateterismos no van a ser realizados, obviamente, aún siendo realizados de manera estéril, siempre existe la probabilidad de llevar hacia adentro microorganismos, porque nosotros podemos descontaminar el meato urinario, pero algunos microorganismos pueden quedar vitales a pesar de la descontaminación, y a veces en niños no es tan fácil realizar un cateterismo de manera absolutamente estéril, por la falta de colaboración, la movilidad del chico, etc. Bien, vejiga neurogénica hablamos, listo. Sí. Seguimos. Bueno, en cuanto a la presentación. Cuando existe infección del tracto urinario, vamos a tener una orina de apariencia anormal. Va a haber sedimento urinario, va a haber turbiedad, un olor más amoníacal que de costumbre, puede o no haber hematuria, puede existir polaquiuria, es decir, molestias al miccionar que obligan a que se miccione de manera frecuente y en pequeños chorritos, en pequeñas cantidades, que eso va a ser únicamente valorable si el chico puede relatarlo o si los papás pueden observar que el chico comienza, ya teniendo, por ejemplo, control de esfínteres, empieza a orinar con pequeños churritos y de manera más frecuente, o se hace encima, con pequeñas cantidades, se escapa orina. Va a existir fiebre, decaimiento, puede haber manifestaciones de ardor o dolor al orinar, siempre cuando el chico lo pueda manifestar. Problemas de incontinencia, como habíamos comentado recién, un chico que viene con una educación adecuada en el control de esfínteres, de pronto deja de controlar. Puede estar acompañado de hipertermia, en el caso, por ejemplo, de lactantes por debajo de los 3 meses, inclusive en el periodo neonatal, a veces no se produce hipertermia, a veces se produce al revés, se produce hipotermia, una hipotermia muy llamativa. Es decir, eso es una respuesta inversa o anómala que también hace a la presencia de un cuadro infeccioso. Generalmente cuando es un cuadro infeccioso bastante significativo, puede haber, lejos de haber hipertermia, puede haber hipotermia por respuesta inversa. Lo que estamos viendo en la foto de acá a la derecha son diferentes técnicas de recolección de orina para enviar a bacteriología. La primera es la más clásica, que es la orina a chorro, la obtención de una muestra de orina a chorro, para lo que hay que tener una paciencia zen, porque la idea es darle al niño abundantes líquidos, bajarle el pañal, y bueno, y esperar a la pesca de que en algún momento haga pipí y obtenemos en el frasquito. La verdad que una maravilla la foto, te muestran como si fuera a soplar y hacer botellas, pero no, nada que ver. Es bastante tedioso, bastante. Y el problema está en que para este tipo de recolección no podés colocar un colector adhesivo, porque se necesita que la muestra sea directa y el colector adhesivo se va colonizando con los microorganismos de la piel alrededor de la bolsa que está adherida al pubis. Entonces toma contacto la orina con eso y después en la muestra no sabemos qué pertenece, qué es colonización accidental por muestra contaminada y qué pertenece realmente al problema que tiene el chico. El segundo caso, lo que vemos acá es
por punción suprapúbica, es la obtención de orina por punción suprapúbica que se realiza en neonatos, eh, se realiza con una aguja de tipo subcutánea larga, de 25 milímetros por 0,06 milímetros de ancho, es decir, 23G, 23 Gauge de ancho. Es una subcutánea un poquito más larga, generalmente suele tener código del cono azul. La realiza el médico, nosotros proveemos el material y asistimos para que la técnica pueda realizarse de manera estéril, con compresa fenestrada, guantes estériles, camisolín, un gorro, antisepsia, antisepsia doble en sucio y en limpio. Y luego nosotros manipulamos la muestra para pasarla al frasco estéril. Esto se realiza sin sedación, porque es solo la punción nada más, ni tampoco con anestesia local. Es un procedimiento relativamente rápido y tiene que realizarse además con vejiga llena para evitar lesionar la vejiga u otros órganos. Para ello hay que controlar previamente la palpación vesical para evaluar que esté suficientemente llena la vejiga. Se le administran abundantes líquidos al niño y bueno, cuando está en condiciones, en muchas oportunidades se realiza primero una ecografía abdominal para evaluar que la vejiga esté bien llena, y a partir de ahí se realiza la punción para estar seguros de poder obtener una buena muestra y no lesionar la pared vesical. Y bueno, la más clásica que vemos acá es el cateterismo vesical, que puede ser para obtención de una muestra, obviamente que va a ser intermitente, para manejar la disfunción urinaria que puede existir en algunos casos. Quizás haya que colocar una sonda permanente, porque bueno, habría que ver si quizás dentro del problema que existe con esa infección urinaria, existe a su vez un problema relacionado a estrechez, o una vejiga incontinente, una vejiga de tipo neurogénica. En concreto, para obtener la muestra es un cateterismo intermitente que se realiza con una sonda de tipo K35 o K33 o eventualmente como mucho K31 en niños de menos de 3 años. Se realiza con sondas muy finitas. Las sondas a permanencia que existen en ese rango de edad, existe la Foley, la más chiquitita es la Foley 6 French, que tiene el grosor de una K30, que se coloca en chicos de por lo menos de más de 4 kilos. De más de 4 kilos hasta el año de vida se puede colocar una 6 French, que tiene balón como sonda permanencia. Fuera de esas edades se colocan sondas K35 o K33 y se fijan con tela adhesiva a la vulva o al pene. En cuanto al tratamiento, obviamente vamos a pensar en antibiótico-terapia dependiendo del microorganismo infectante, pero los más clásicos, como puede ser la trimetroprima, sulfametotaxol, ceftriaxona, las norfloxacina, ciprofloxacina, son antibióticos habitualmente utilizados y sensibles a la mayoría de los microorganismos que pueden infectar el tracto urinario. Pueden recibirse por vía intravenosa o por vía oral, dependiendo la gravedad del cuadro y dependiendo también la edad del niño. Cuanto más chico, también más grave puede resultar la infección del tracto urinario. De hecho, muchas veces en chicos menores de 6 meses una infección del tracto urinario requiere internación porque el chico rechaza el alimento, se encuentra con mucha fiebre, el trastorno urinario es bastante significativo, con mucha retención de orina, hay posibilidades de que quizás no pueda hacer frente a esa infección localizada y se termine evolucionando en una infección sistémica. Entonces no es pavada. En chicos menores de 6 meses una infección del tracto urinario no es pavada y a veces puede requerir internación y antibióticos endovenosos. El tratamiento sintomático con antitérmicos, perdón. El refuerzo de la educación y la higiene
para mantener el área genital libre de microorganismos, y aprovechar la oportunidad justamente para ver un poquitito ese tema, si el evento se produjo en forma incidental o si realmente existe un antecedente de problemas con el manejo de la higiene perineal y de los recursos para poder trabajar eso en ese momento. Y obviamente, cuando hablamos de abordaje de la etiología, es tener en cuenta esto que mencionábamos antes con respecto a si estamos frente a un niño que tiene una infección del tracto urinario esporádica, o si estamos con un niño que tiene alguna disfunción vesical. Entonces, en la medida que hace infecciones del tracto urinario de manera repetida, hay que tratar el tema vesical, hacer un abordaje aparte para evaluar, por ejemplo, administrar medicamentos que mejoren el tono muscular del tracto urinario. Algunos niños con vejiga neurogénica reciben antibióticos de manera profiláctica a largo plazo, es decir, hacer un abordaje aparte en el caso de chicos que tienen infecciones del tracto urinario de tipo asintomáticas, como les comenté en un principio, que tienen una colonización bacteriana sin sintomatología. Ahora bien, vamos a seguir subiendo, ¿no? En la medida que la infección del tracto urinario sube, se van a producir diferentes trastornos a nivel renal. Y estos trastornos van a ser considerados como insuficiencias renales. Las insuficiencias renales pueden tener un origen de tipo infeccioso a partir de una nefritis o que tienen otros orígenes. Entonces, destaquemos que cuando hablamos de insuficiencia renal, hablamos de un proceso a través del cual el riñón pierde la capacidad funcional que tiene de filtrar el agua y electrolitos y todas las sustancias de desecho, como es por ejemplo las proteínas a través del nitrógeno ureico. Estos procesos de insuficiencia renal pueden tener tres orígenes, no todos son intrínsecamente relacionados al riñón, sino que existen, recordemos, igual que en los adultos, estamos frente a niños no extraterrestres, existen insuficiencias renales de tipo prerrenales, renales y postrenales. Hablamos de insuficiencias renales prerrenales, sobre esas no nos vamos a meter mucho, aquellas que obedecen a problemas con la volemia, recordando que el riñón necesita una presión de la arteria aferente renal de sangre, una presión suficiente para poder realizar su primer filtrado glomerular. Por lo tanto, todas aquellas situaciones en que exista hipotensión, ya sea hipotensión por vasodilatación, hipotensión por deshidratación o hipotensión por una hemorragia, es decir, por pérdida de volemia en estos dos últimos casos, eso va a dar consecuentemente una incapacidad del riñón para filtrar porque no tiene presión de volumen, presión de líquido para poder tomar la sangre y para poder realizar su función de filtrado y procesamiento de la sangre para poder obtener los excedentes de agua y de sustancias de desecho. Esa insuficiencia, la prerrenal, es reversible, porque en la medida que se restablezca el volumen perdido en agua o en sangre, o se restablezca el tono de los vasos sanguíneos, se vuelve otra vez a la constricción necesaria de los vasos sanguíneos para así poder restablecer la presión de las arterias, es reversible. Pero es reversible desde no un problema, es decir, desde no un tratamiento directo desde lo renal, sino desde un tratamiento desde su origen, que es extrarrenal, que está fuera del riñón. Cuando hablamos de insuficiencias renales intrínsecas o propiamente dichas, vamos a hablar de afecciones que afectan directamente, afecciones que afectan, valga la redundancia, al riñón. Es decir, problemas que hacen a su función directa a la inflamación y a la destrucción de las unidades funcionales. En ese caso tenemos la nefritis, la glomerulonefritis y la enfermedad tubular aguda.
procesos que afectan directamente al nefrón. Entonces, afectada directamente la unidad funcional, esta no puede eliminar agua ni productos de desecho. Sobre eso justamente nos vamos a situar para hablar luego de síndrome urémico hemolítico. En el caso de las enfermedades tubulares agudas, pueden tener dos etiologías, isquémicas por isquemia o por toxinas, entendiendo que por isquemia puede deberse a una disminución en la perfusión del riñón a través de la arteria renal, y por toxinas, por tóxicos, medicamentos o intoxicaciones que puedan llevar al daño renal. Las nefritis intersticiales y las glomerulonefritis pueden deberse al ascenso de microorganismos con la consiguiente destrucción de las unidades funcionales, o procesos inflamatorios extendidos secundarios a una prima infección, que es lo que vamos a ver a continuación como síndrome urémico hemolítico. Pero fíjense que abarcan un porcentaje relativamente chico, pero no porque sea pequeño no quiere decir que no sea significativo y bastante complejo para el niño que lo padece. Y por último, las posrenales, que son aquellas insuficiencias renales que se deben a obstrucciones en el tracto urinario que producen reflujo de orina hacia los uréteres. Por ejemplo, el caso de las vejigas neurogénicas, ¿no? Vieron que yo les comenté antes, niños con algún trastorno neurológico, a ver si nos podemos remontar un poquitito en la etapa neonatal. Habíamos hablado que en la etapa neonatal podíamos distinguir que existían casos de malformaciones del tubo neural. Dentro de esas malformaciones del tubo neural hablábamos de la mielomeningocele, la meningocele, es decir, defectos de cierre del tubo neural que actúan como un trastorno que lesiona la médula espinal como si se tratara de un lesionado medular por un traumatismo, es decir, se interrumpe la continuidad de las fibras nerviosas hacia los miembros inferiores en el sitio de la lesión, en el sitio donde no se produjo el cierre completo vertebral que permite encerrar la médula espinal dentro del canal. Entonces, esos niños nacen con una lesión que puede ser visible en el dorso, en la espalda, donde se ve el abultamiento directamente en la salida de la médula hacia el exterior. Por debajo de donde existe esa lesión no va a haber inervación nerviosa, va a haber trastornos motores y sensitivos. Esos chicos, en la medida que crecen, son chicos que van a tener una paraplegia o tetraplegia, dependiendo de la altura de la lesión, y con ello trastornos que hacen, entre otros, a la función eliminatoria, a la función de la eliminación, ya sea la urinaria o la intestinal. En el caso de la urinaria se producen trastornos, como les comenté antes, de la contracción vesical, y como la orina se tiende a retener en la vejiga, y la vejiga se distiende hasta que no da más, y ahí recién elimina por rebalsamiento la orina. Durante ese proceso puede haber reflujo de orina hacia los uréteres. Por ese motivo, estos niños, y adultos también, porque adultos que tienen lesión vesical, lesión neurológica de la columna vertebral y que tienen por consecuencia un trastorno vesical, también tienen que cuidar el vaciado de la vejiga en forma regular, en forma sistemática. Se tienen que realizar cateterismos intermitentes para mantener la vejiga vacía y evitar que la vejiga se llene excesivamente y provoque reflujo de orina hacia los uréteres, que luego inundan la pelvis renal y destruyen por presión hidrostática, van destruyendo las unidades funcionales, porque empiezan, es decir, en vez de eliminar, piensen ustedes que las unidades funcionales producen orina, y cuando es llevada la orina, es impulsada al exterior, se choca con la orina que está ascendiendo por reflujo. Entonces, el riñón
recibe de vuelta la orina que está tratando de sacar del riñón, eh, a través de los uréteres, se, se, se sobrecarga la pelvis renal, y desde la pelvis renal hacia el riñón se van destruyendo las unidades funcionales porque la orina inunda, es decir, hace un camino inverso y presiona sobre los riñones. Bien, pero nos vamos a centrar en esta, ¿sí? En la renal. ¿Por qué? Vamos a centrar en la renal porque vamos a hablar de patologías que afectan directamente al riñón de dos maneras. Para ello existen dos tipos de síndromes, que en adultos hablamos de insuficiencia renal aguda de tipo renal y insuficiencia renal crónica en el adulto. En el niño hablamos de síndrome nefrítico y de síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico es de tipo agudo y el síndrome nefrótico es de tipo crónico. Me corro un poquitito. Bien. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, hablamos de procesos inflamatorios del riñón, es decir, estamos hablando de una infección, perdón, de una insuficiencia renal de tipo renal, no es prerrenal ni es posrenal, eh, puede ser causada por eh, un proceso infeccioso inflamatorio disparado a partir de una primoinfección o por una toxicidad a un medicamento, es decir, afecta directamente en forma inflamatoria y funcional al riñón, y va a tener como característica la pérdida total de la función renal en cuanto a la eliminación de líquidos y a la eliminación de sustancias de desecho. Mientras que el síndrome nefrótico, que es crónico, habla de un deterioro de la función renal, pero que no, ese deterioro no se encuentra a expensas de la eliminación de agua. Es decir, va a haber eliminación de agua, no va a haber retención hídrica, pero la orina obtenida no va a poder concentrar la adecuada cantidad de solutos, o sea, que el cuerpo va a retener sustancias de desecho en el organismo, no a expensas de la eliminación de agua como si sucede en la insuficiencia renal aguda. Sí existe en los niños con síndrome nefrótico edema, pero el edema se produce por hipoproteinemia, porque se pierden proteínas por orina. Los túbulos no tienen la capacidad de retener la orina, no tienen la capacidad de retener y poder discriminar convenientemente lo que tiene que reservarse para el organismo y lo que tiene que ser eliminado. Entonces hay desbalances electrolíticos bastante significativos. Bien. Justo me había pasado de diapositivas. Perfecto. Entonces, distinguimos entonces nefrítico como un proceso agudo y nefrótico como un proceso crónico. ¿Qué características uno y otro? En uno vamos a tener pérdida total de la función renal en cuanto a eliminación de agua y electrolitos, agua, electrolitos y sustancias de desecho. Y en el otro vamos a tener el edema por hipoproteinemia, ascitis por inapropiada distribución de líquido en tercer espacio, justamente por hipoproteinemia, pero la diuresis va a estar conservada. En niños podemos hablar de nefropatía diabética, pero en general vamos a hablar de nefropatía diabética en diabetes tipo 1, en diabetes juvenil y en chicos ya adolescentes, que puedan tener una muy mala evolución del cuidado de su diabetes tipo 1, no en chicos muy chiquititos, obviamente que no, para eso se necesita tiempo para desarrollar esa nefropatía. Es más común en un chico más grande con diabetes tipo 1 o directamente en un adulto con una diabetes tipo 2 mal manejada. El síndrome nefrótico puede ser consecuencia de un síndrome urémico hemolítico, que comienza el síndrome urémico hemolítico justamente como un síndrome nefrítico, como una insuficiencia renal aguda. La afectación, siempre recuerden que es a nivel de las unidades funcionales,
En el caso del síndrome nefrítico no se afecta la totalidad de las unidades funcionales, se afecta a buena parte, por lo menos la mitad o más de la mitad, que eso es suficiente. Y en el síndrome nefrótico hay una afectación a nivel general, difusa, pero que se puede sostener en el tiempo y que va a necesitar tratamiento con el tiempo. Recordemos que cuando hablamos de afectación, hablamos de la unidad funcional completa, hablamos no solamente de la cápsula y del glomérulo, sino hablamos también de los túbulos, y afectando con ello la capacidad de poder, como les comentaba antes, discriminar convenientemente la separación del agua, la retención o no del agua y de determinados componentes. Sí reconocemos que en el caso de los síndromes nefríticos, la afectación es más de tipo glomerular, y en el síndrome nefrótico es a predominancia de los túbulos. Hay afectación de todo el conjunto, pero hay una predominancia en la insuficiencia renal aguda al glomérulo y en la crónica a los túbulos. Bien, en cuanto a las medidas generales, tratamientos, ¿qué pasa con un niño y con otro? Mientras que en uno tenemos un niño que es una emergencia, que puede tener en riesgo su vida en las próximas horas. En el caso del chico con síndrome nefrótico, es un chico que también tiene en riesgo su vida, pero a un plazo más largo y que tiene un tratamiento más sostenido en el tiempo. Igual el compromiso de su salud es muy grande y en muchos casos pueden necesitar con el tiempo un trasplante renal. En el caso del síndrome nefrítico, como tenemos retención hídrica, vamos a tener que restringir líquidos. Se trata de chicos que van a tener un manejo estricto de los ingresos que se administran, ya sea por vía parenteral o por vía oral. Por lo tanto, nuestra misión en cuanto al balance hídrico es estrictísima, estrictísima. Vamos a tener problemas con el manejo de la tensión arterial por la retención hídrica, o sea que estamos hablando de niños que van a tender a la hipertensión. Va a haber que controlar y disminuir el sodio en sangre, porque recuerden que el sodio permite la retención hídrica en el intravascular, por lo tanto va a aumentar la tensión arterial y va a haber una dificultad para su eliminación por orina, porque estamos con niños que están en anuria o en oliguria, y va a haber que forzar la diuresis mediante medicamentos diuréticos para poder reclutar y lograr que las unidades funcionales que no estén afectadas puedan suplir a aquellas que sí se encuentran afectadas y poder restablecer parte del equilibrio en las siguientes horas. Tratamiento etiológico siempre que se puede identificar qué fue lo que generó la nefritis. Si se trata, por ejemplo, de una nefritis a partir de un proceso infeccioso, va a haber que apuntar al tratamiento antibiótico terápico, siempre también a expensas de lo que el riñón pueda manejar y pueda filtrar en los metabolitos del antibiótico que se esté administrando. El pronóstico siempre va a depender del tiempo en que el niño pueda estar en condiciones o no de resolver este problema y del agente etiológico, y muchas oportunidades se necesitan de tratamientos suplementarios de la función renal, como por ejemplo la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, hemofiltración o hemodiafiltración, que son diferentes técnicas que lo que hacen es, en forma externa, suplir la función renal hasta tanto esta pueda establecerse. Mientras que en el caso de los niños con el síndrome nefrótico, como les comenté antes, estamos hablando de chicos que tienen un tratamiento a largo plazo. Por lo tanto, tenemos niños que van a tener tratamiento con corticoides para disminuir la inflamación tisular que se produce en los intersticios del riñón, dietas hiperproteicas para poder restituir las proteínas que se pierden en orina. Recuerden que en el nefrítico hay aumento de la proteína en sangre porque no se elimina. En cambio acá sí se pierde porque acá hay una afectación mayor tubular.
mientras que acá hay una afectación más glomerular. Dieta hiposódica, es decir, el manejo es de tipo dietoterápico y además existe el complemento con, por ejemplo, eritropoyetina, porque estos niños tienen afectación de la producción de esta hormona que produce la corteza renal y que ayuda a la formación de eritrocitos, por lo tanto son chicos que están anémicos. También tienen interferencia en la síntesis de vitamina D, por lo tanto son chicos que van a necesitar soporte nutricional a largo plazo y un tratamiento extendido a largo plazo que puede manejarse en el hogar y con el seguimiento a largo plazo. Y obviamente que el pronóstico va a depender de la extensión del daño y en qué medida todo el tratamiento suplementario y complementario puede ayudarlos a disminuir todas estas alteraciones que tienen en la concentración de las sustancias de desecho, en la medida que puedan restablecer las proteínas en sangre, que puedan disminuir su predisposición a la anemia. Estamos hablando de algo extendido en el tiempo que en el caso que no pueda corregirse a largo plazo, quizás necesite un trasplante renal. Lo que tenemos acá, lo que podemos observar es una diálisis peritoneal en un lactante de 4 meses. Acá lo que pueden observar es el catéter, lo vamos a ver después a continuación, como es la diálisis peritoneal, el catéter que ingresa al peritoneo y a través del cual se van a realizar los baños por ósmosis. Bien. Acá lo tenemos el ejemplo, la diálisis peritoneal se realiza tanto en niños como en adultos, es una técnica a través de la cual se introduce un catéter en el peritoneo. Recordemos que el peritoneo es la membrana que recubre los órganos abdominales y que a su vez este peritoneo, esta membrana está recubierta de capilares sanguíneos. Entonces, a través de un catéter se inyecta una solución dializador, una solución con concentración de solutos adecuada para provocar efecto de ósmosis. Recuerden cómo es el proceso de ósmosis, el pasaje de solutos y solvente a través de una membrana semipermeable, a través del cual el líquido migra hacia el sector de menor concentración. Y en ese sentido, los solutos se van a desplazar de un lado al otro de la membrana, en la medida que, digamos, no es que se desplazan, en realidad va a modificarse la concentración de solutos en solvente en la medida que el líquido se desplace, ahí lo digo bien, que el líquido se desplace desde un lado al otro. Para poder entender bien el mecanismo por el cual funciona la diálisis peritoneal, tenemos que hacer un buen repaso de proceso de ósmosis, teniendo en cuenta que la membrana semipermeable es el peritoneo y las cámaras son los espacios a través del cual se produce el intercambio, es entre el peritoneo y entre los órganos abdominales, que también tienen capilares que los recubren. Cuando se realiza la colocación de este líquido en la cámara abdominal, la cámara peritoneal, este líquido queda colocado adentro durante un determinado tiempo que se planifica en general en relación a los valores de laboratorio, que pueden ser 15, 20 minutos, media hora, 40 minutos, y luego ese líquido es extraído. Luego en el peritoneo se va a retener el agua con los electrolitos que van a ser luego extraídos al exterior a través de una bolsa colectora. Lo que se obtiene es algo muy parecido en aspecto a la orina. Luego existen otros métodos supletorios como es la hemodiálisis, este equipo que lo ven acá a la derecha, con este filtro, y la hemodiafiltración, que se realiza con un equipo un poquitito más sencillo que este, que también lo que hace es trabajar directamente con la sangre, es decir, a través de un catéter se extrae sangre del niño, se pasa por un equipo
el equipo va a poder separar agua y productos de desecho y se restituye por el catéter a la vasculatura del niño o adulto. Es el mismo proceso. Para realizar este proceso lo realiza personal especializado en hemodiálisis, mientras que la diálisis peritoneal es un proceso que puede realizar enfermería en, en la sala. Y cerrando un poquitito, vamos a hablar de la guinda del postre, que es el síndrome urémico hemolítico. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar del síndrome urémico hemolítico y que se asocia a las insuficiencias renales agudas de tipo renales en niños. Chicos en general, sí, hasta 5 o 6 años, pero inclusive yo escuché una vez de una niña con síndrome urémico hemolítico de 12 años, una rareza, pero tiene mayor frecuencia en el periodo lactante, el lactante mayor, no tanto el menor, el mayor, porque el menor tiene teta y en ese sentido no va a estar tan expuesto desde el punto de vista alimentario, en el mayor y en primera infancia. Y es una enfermedad producida por una primoinfección. Existe una primoinfección, generalmente de ingreso vía oral, a través de alimentos contaminados. La predominancia es la bacteria Escherichia coli, y dentro de la coli una variedad, que es la 0157H7, es decir, hay varias, los microorganismos no son todos exactamente igual, hay primos hermanos, y es bueno reconocer cuáles quizás tienen la posibilidad de desarrollar ciertas respuestas en el cuerpo que otros. No todos los virus son iguales, no todas las bacterias son iguales, es bueno reconocer esas pequeñas diferencias. Esta Escherichia coli es el microorganismo que está presente en el intestino de los mamíferos, pero bueno, particularmente esta variedad se asocia a la variedad que tienen los bovinos en el intestino, y son las teorías que se manejan actualmente. Se considera que quizás una preparación inadecuada o una manipulación inadecuada de la carne bovina durante el procesamiento y la manufactura de ciertos productos puede hacer que se contamine con Escherichia coli 0157H7 el alimento. Por lo tanto se asocia a carnes mal cocidas o quizás una manipulación inapropiada de otros productos de la alimentación. Por eso se recomienda para la prevención, se recomienda hamburguesas bien cocidas, el lavado de manos, o cuando estás cortando carne, lavar bien el cuchillo para después cortar otro alimento. Por ejemplo, estás cortando carne y después vas a cortar un tomate, ¿no? Utilizar un cuchillo diferente o no, o lavarlo convenientemente, porque la teoría es la siguiente. Este microorganismo, este Escherichia coli, está presente en la carne, en el intestino del bovino. Si coloniza algún alimento, ingresa por el tubo digestivo y produce un proceso previo, una primoinfección, que generalmente puede manifestarse con algún cuadro de tipo gripal, es decir, manifestaciones de tipo gripal, es decir, un malestar, decaimiento, a partir de una toxina que produce esta Escherichia coli. Esta toxina, este microorganismo ingresa por el tubo digestivo, no es convenientemente neutralizado por los jugos digestivos, ingresa al torrente sanguíneo en mayor número del habitual. La Escherichia coli produce una toxina, lo que se llama una gigatoxina, y esa toxina, viajando por el torrente sanguíneo, va a producir inflamaciones de tipo distales en algunos órganos. Particularmente afecta el glomérulo renal. Cuando llega al riñón lo va afectando, esta toxina va afectando el glomérulo, provocando un proceso nefrítico, un proceso inflamatorio agudo. Hasta ahora es
la teoría que se maneja en cuanto a que es la única relación que se ha encontrado con respecto a la presentación de este síndrome. Es un síndrome que generalmente siempre va predecido de esto que les comento, una primoinfección, un estado catarral, un estado gripal previo, eh, y luego se produce aproximadamente a los 15 días el fallo renal. Yo tuve 2 casos de síndrome urémico hemolítico, uno en particular era un niño de 6 meses y había sido a partir de un jugo, aparentemente un jugo contaminado, lo que pudieron relatar los padres, un chico que se alimentaba teta, pero bueno, ya estaba con la transición de alimentos, tuvo una primoinfección, un episodio de tipo catarral, y a los 15 días se produjo la insuficiencia renal aguda. Eh, Esta insuficiencia renal aguda es de aparición brusca, va a producir retención de líquidos, aumento de las proteínas, aumento del sodio en sangre, hipertensión, anuria, oliguria, va a ir acompañada muchas veces de cuadros gastrointestinales, con diarrea, vómitos. Es un cuadro que en caso de no tratarse a tiempo puede evolucionar gravemente y producir la muerte del niño, porque es un fallo renal que va a necesitar de un tratamiento de tipo sintomático. ¿Esto qué quiere decir? Este cuadro inflamatorio, esta gigatoxina, una vez que afecta a los riñones, hay que esperar a que se consuma en el organismo y que luego de consumirse de a poco se vaya restableciendo la función renal en la medida que se vaya disminuyendo el proceso inflamatorio y pasen los días. El problema es que un chico no puede estar una semana o 15 días sin orinar, con proteinuria, con la tensión arterial por las nubes, reteniendo líquido, con sobrecarga hídrica. Por lo tanto, es una enfermedad que va a requerir tratamiento sintomático. Es decir, en la medida que se van produciendo alteraciones en el organismo, se van tratando las alteraciones. Por lo tanto, si está con sobrecarga hídrica, va a haber que apuntar a la administración de diuréticos para ayudarlo a eliminar líquidos, a que las unidades funcionales, los nefrones que están disponibles, que no han sido afectados, que puedan forzar su función, a restringir los líquidos, a restringir las proteínas, probablemente sea un niño que tenga una dieta de tipo hipoproteica y hiposódica, para no interrumpir la ingesta, por supuesto, si es que está consciente, obviamente. Por lo tanto, va a haber que realizar una vigilancia de la situación general de su medio interno y esperar a que se restablezca la función renal conforme van pasando los días. El cuadro va a ser grave en la medida que esto se extienda por muchos días y que afecte excesivamente la función renal, no pudiendo manejarse convenientemente todas estas complicaciones. Hay casos leves, moderados y graves. Los casos en general más frecuentes son los moderados y los graves. Raros los casos leves. Con respecto a la prevención, como habíamos dicho antes, la prevención se basa en la prevención y la higiene alimentaria en cuanto a la cocción de las carnes, lo que comentaba el tema de evitar la contaminación con carne cruda de otros alimentos, el lavado de manos, conservar los alimentos cocidos en la heladera, el lavado de las frutas y las verduras, teniendo en cuenta que quizás pueden estar contaminadas por haber sido regadas con aguas hervidas, la fruta y la verdura, eso no lo sabemos, piletas con agua clorada, es decir, prevenir la presencia de este microorganismo para evitar que ingrese este microorganismo por vía digestiva. ¿Es un cuadro frecuente? No, pero se ha incrementado en el último tiempo con el auge de las comidas rápidas,
y de la manufactura, es decir, los jugos, los bricks, que quizás pueden tener problemas en su conservación si una vez abiertos no son adecuadamente guardados y pueden llegar a colonizarse. Eh, Manufacturas, como les comentaba, inadecuadas, inadecuada cocción de las carnes. Es lo que al día de la fecha se maneja con respecto al síndrome uremicro hemolítico. No, aparentemente no tiene un origen de tipo inmunitario, es de tipo tóxico, es una nefritis tóxica a partir de la presencia del Escherichia coli, de esta variedad que les comenté recién, 0,157H7, que produce esta toxina a nivel sistémico, eh, afectando directamente la función renal y con la función renal obviamente todo el organismo. Bien, qué maratón. Esperando que esto les haya servido de mucho o algo. Les mando un abrazo gigante y bueno, nos seguimos viendo. Un abrazo. Vamos a ir cerrando.